Nadie sabía cuánto tiempo había estado allí el niño. Una mañana simplemente apareció, sentado en el mismo banco de madera. No tenía zapatos, sus ojos miraban lejos y no decía mucho. Llevaba una manta vieja sobre los hombros y a sus pies descansaba una mochila rota. No lloraba. No pedía comida. Solo miraba al cielo, como si esperara algo. Cuando la gente le preguntaba, ¿dónde están tus papás?, el niño solo respondía una cosa: mi mamá vive en el cielo. Ella me cuida desde allá arriba. Los adultos se marchaban. Pensaban que solo estaba fingiendo, o que era un niño perdido que pronto sería encontrado. Pero cada noche él volvía. Dormía en el mismo banco, abrazando su mochila, temblando de frío. Miraba las estrellas. A veces susurraba para sí mismo: mamá, hoy no comí, pero te extraño más que ayer. Nadie sabía su nombre. Nadie conocía su historia. Pero todos sentían tristeza al verlo dormido, tan pequeño, tan solo, tan olvidado. Esto no es un cuento de hadas. Es verdad. Y comienza aquí. El niño tenía 5 años. Dormía en un duro banco de cemento. Cruzaba los brazos sobre el pecho y sus labios estaban morados por el frío. Ya no lloraba. Sus lágrimas se habían agotado aquella primera noche, cuando nadie vino por él. La gente lo veía cargar su mochila rota. Lo veían buscar migajas entre los arbustos. Muchos lo miraban, pero nadie lo veía de verdad. Cada vez que alguien se acercaba, solo decía: mi mamá me cuida desde el cielo. Eso era lo único que sabía, y la única esperanza a la que se aferraba. No sabía el nombre de la ciudad. No sabía cómo volver a casa. Solo sabía que el parque era ahora su mundo, y las estrellas sus amigas. No tenía familia, pero tampoco tenía rabia. Solo tenía frío, hambre y un pequeño susurro que decía cada noche antes de cerrar los ojos: buenas noches, mamá. Si esta historia hace que tu corazón sienta algo, quédate con nosotros. Este canal cuenta historias para que no sean olvidadas. Lo que pasó después cambió más de una vida. Mateo apareció en el parque como un susurro suave en la mañana. Nadie lo vio llegar. Nadie supo de dónde venía. Simplemente estaba allí, sentado en un banco de cemento, con sus piernas colgando y sus ojos mirando al cielo. Su cabello era blanco como la luna. Sus ojos azules brillaban aunque su cara estuviera sucia. Parecía una fotografía que alguien había dejado olvidada. La primera persona que lo notó fue don Ernesto, el vigilante nocturno. Se acercó pensando que quizá era una broma, o un niño de circo que se había perdido. Pero al ver lo delgado que estaba, como la vieja manta apenas lo cubría y lo agrietados que estaban sus labios por el frío, Ernesto comprendió que era real. ¿Cómo te llamas?, preguntó Ernesto. El niño lo miró serio y dijo: me llamo Mateo. Mi mamá me cuida desde el cielo. Ernesto tragó saliva. No supo qué responder. Le dio a Mateo una galleta de su lonchera. El niño la tomó con las manos temblorosas. No tenía mochila escolar, ni teléfono, ni un papel con su nombre, solo una mochila azul vieja. En ella había un dibujo hecho a lápiz, una mujer sonriente con una trenza y un gran corazón a su lado. Mi mamá, dijo. Ernesto volvió a su trabajo, pero esa noche no dejó de mirar hacia el banco. Durante el día, Mateo desaparecía entre los árboles del parque. Se escondía de los policías, de los desconocidos y de la gente con uniforme. Había aprendido que los adultos ocupados no eran de fiar. Solo se acercaba a los puestos de comida cuando el hambre le dolía demasiado. A veces una mujer amable le daba pan. A veces nadie le daba nada. Entonces volvía a dormir, abrazando su manta, con la cabeza sobre su mochila. Doña Rosa lo vio una mañana mientras regaba las plantas del parque. Al principio pensó que era un niño jugando entre los arbustos. Pero luego vio lo callado y sucio que estaba. Se acercó despacio, sonrió y le dio una flor. Mateo la tomó con una pequeña sonrisa y luego volvió a mirar el cielo. ¿Qué miras, hijo?, preguntó con dulzura. A mi mamá. Ella me cuida desde allá arriba, respondió. Rosa sintió un dolor fuerte en el pecho. Había visto niños solos en la ciudad antes, pero este era distinto. Sus ojos se veían cansados, como si ya supiera que nadie vendría por él. Como si ya hubiera llorado todas sus lágrimas. Desde ese día, Rosa comenzó a llevarle comida escondida en su bolso de trabajo. Pasaron los días. Mateo siempre estaba allí. Al atardecer se sentaba en el mismo banco. Por la noche abrazaba su manta y miraba las estrellas. A veces les hablaba. Hoy no me caí, mamá,
pero un perro casi me asustó. Otras veces solo permanecía en silencio, abrazando sus rodillas. Los vendedores del parque empezaron a notarlo. Algunos lo ignoraban. Algunos decían que no era su problema. Pero Rosa no podía mirar hacia otro lado. Una tarde lo vio temblando de frío. Sus labios estaban morados. Sus ojos más tristes que nunca. Ella se quitó su chaleco de lana y se lo puso encima. No dijo nada. Mateo tampoco. Solo se dejó ayudar. Esa noche, Rosa lo siguió en secreto. Lo vio caminar descalzo hasta un rincón detrás del kiosco. Allí había construido una camita de cartones. Allí dormía cada noche, escondido del viento. No tenía nada más que su manta, su mochila y la silenciosa fe de que su madre lo cuidaba desde el cielo. Rosa volvió a casa con el corazón roto. A la mañana siguiente tomó una decisión. El día estaba más frío de lo normal. Los bancos húmedos de rocío. El cielo nublado, escondiendo las estrellas. Mateo se acurrucaba bajo su manta delgada. Sus manos estaban entumecidas. Sus pies son rígidos. Sus labios temblaban. Pero aún así miraba al cielo, esperando una señal de su mamá. Aquella mañana Rosa llegó más temprano. Llevaba pan dulce envuelto en una servilleta y un pequeño termo con atole caliente. Cuando vio al niño acostado en el banco, su pecho dolió. Caminó suave, se agachó a su lado y le tendió la taza. Mateo la miró con duda, como si no estuviera seguro de merecer algo tan cálido. Pero el aroma dulce lo alcanzó. «Está calientito, hijo. Tómalo despacio», dijo Rosa, con voz de abrazo. Mateo tomó la taza con las manos temblorosas. Bebió un sorbo y cerró los ojos. El calor bajó por su garganta, despertando algo dentro de él. No habló. Solo respiró hondo, como si por un momento el mundo hubiera dejado de doler. Ese fue el comienzo de algo nuevo. Rosa no hizo preguntas. No quería asustarlo. Solo se sentó con él, compartió el pan y habló del clima, de las flores que plantaría y de un colibrí que había visto esa mañana. Hablaba sin pedir respuestas. Mateo escuchaba en silencio, masticando despacio, con sus ojos azules en el suelo. Cada día después de eso, Rosa llegó con comida, con una manta, con ropa limpia que los vecinos donaban. A veces Mateo aceptaba. A veces solo asentía. Pero siempre estaba allí, en el mismo banco, como si ese rincón del parque fuera el único lugar en el mundo donde se sentía visto. Su amistad creció despacio, como una flor que abre en invierno. Una tarde, Rosa le preguntó suavemente si quería acompañarla a su puesto de plantas. Solo unos pasos, nada más. Mateo dudó, pero luego asintió. Caminó a su lado, arrastrando sus sandalias, abrazando su manta. La gente lo miraba. Algunos sentían lástima. Otros fruncen el ceño. Pero Mateo solo miraba al suelo hasta que llegaron al pequeño puesto lleno de macetas y flores. «Puedes sentarte aquí», dijo ella, señalando una caja vacía. «Nadie te molestará». Mateo se sentó. Por primera vez en muchos días estaba en un lugar que no era un banco ni un rincón de cartón. Observó a Rosa regar plantas, atender clientes y sonreír a los niños. Algunos lo saludaron. Él bajó la mirada, pero no huyó. Esa noche volvió a su rincón. Pero ahora tenía algo nuevo, una pequeña planta que Rosa le había regalado. «Para que tengas compañía cuando yo me vaya», le dijo. La colocó junto a su mochila como un tesoro. Por primera vez desde que llegó al parque, durmió abrazando algo que no era solo tristeza. Desde lejos, Rosa lo observaba. Aún no podía llevarlo a su casa, no sin saber más. Pero en su corazón ya lo había adoptado. Era su niño de las flores. Su pequeño que miraba al cielo como si hablara con las estrellas. Esa noche, mientras el viento soplaba entre las hojas secas, Rosa hizo una promesa silenciosa. «No pasarás otra noche solo. Te lo juro con mi vida». Mateo empezó a visitar el puesto de Rosa todas las mañanas. Se sentaba en la caja de madera con la pequeña planta entre sus rodillas. Observaba cómo regaba las hojas, saludaba a la gente y sonreía. A veces le ayudaba a pasar la regadera. A veces solo miraba. Rosa le contaba historias de flores que crecían en las rocas, semillas que tardaban años en florecer y plantas que sobrevivían al fuego. Mateo escuchaba en silencio, pero sus ojos azules brillaban. Un día susurró. «Mi mamá también me contaba historias». Rosa se quedó quieta. Era la primera vez que compartía algo de su pasado. «¿Cómo era ella?», preguntó suavemente. Mateo bajó la cabeza. Apretó los labios.
Después de unos segundos murmuró. Tenía una trenza como la tuya, pero más larga. Y olía a pan recién horneado. El corazón de Rosa dolió. No preguntó más. Solo acarició su cabello blanco y volvió a su trabajo. Esa tarde, Mateo dibujó en la tierra con un palito, una casa, un árbol, una mujer con trenza y un niño pequeño. Rosa lo miró en silencio. No necesitaba más pruebas. Ese niño había tenido una madre que lo amaba. Algo había pasado. Algo terrible. Y ahora él estaba en el parque, buscando respuestas en el cielo. Los días siguieron pasando, y poco a poco Mateo empezó a hablar más. Le preguntaba a Rosa por los nombres de las flores, porque algunas crecían mejor al sol y otras en la sombra. Rosa le explicaba todo con paciencia, como si no solo cuidara de sus plantas, sino también del corazón de Mateo. Mateo aprendía rápido. Recordaba muchas cosas. Y cuando sonreía, aunque fuera por un momento, parecía otro niño, un niño que nunca había sido dejado solo. Una mañana, mientras arreglaban las macetas, un hombre con uniforme se acercó al puesto. Trabajaba para el DIF, un lugar que cuida a los niños sin padres. Cuando vio a Mateo, frunció el ceño. Le preguntó a Rosa quién era el niño. Rosa respondió con firmeza que era solo un niño sin hogar que la ayudaba con las plantas, y que no molestaba a nadie. El hombre escribió algo en su cuaderno y se fue. Pero el rostro de Mateo cambió por completo. Esa noche no volvió a su banco habitual. Rosa lo buscó por todas partes, en el parque, detrás del kiosco, entre los arbustos, cerca de los baños. Pero él había desaparecido. Solo encontró una maceta cuidadosamente colocada en el banco donde él solía dormir. Era como si Mateo se hubiera despedido en silencio, como si sintiera que algo malo iba a pasar. El corazón de Rosa latía con fuerza. No podía perderlo. A la mañana siguiente, cuando el sol empezaba a salir, finalmente lo encontró. Dormía bajo un árbol, abrazando con fuerza su pequeña mochila. Su rostro estaba sucio, sus labios secos, y parecía más delgado. Al abrir los ojos y ver a Rosa, no dijo nada. Solo miró hacia otro lado. Rosa se arrodilló, susurró suavemente, «No dejaré que nadie te quite de mí, te lo prometo». Mateo no respondió, pero la dejó abrazarlo. Por primera vez, se aferró a alguien con tanta fuerza, como si ese abrazo fuera lo único que lo mantenía de pie. Rosa sintió en su corazón que no podía esperar más, tenía que hacer algo. Al día siguiente, sin pedir permiso a nadie, Rosa lo llevó a su propia casa. La casa de Doña Rosa era pequeña y sencilla. Las paredes eran de ladrillo sin revocar, el techo de lámina, y la cerca vieja y oxidada hacía ruidos con el viento. Pero para Mateo, que había dormido muchas noches sobre cemento frío con solo cartón, esa casa parecía un castillo. Tenía techo, olor a café y el sonido de las cucharas golpeando los tazones. Nadie gritaba, y nadie lo empujaba. Cuando Mateo entró por primera vez, se quedó en la puerta. Llevaba la mochila sobre un hombro y la manta contra el pecho. Miraba cada rincón de la pequeña casa como si temiera que pudiera desaparecer. Rosa le dio un vaso de agua y le mostró una silla de madera con un suave cojín floral. Le dijo, «Siéntate, mi niño. Aquí estás seguro». Mateo dudó, pero luego obedeció. La casa estaba en silencio, solo se oía el tic-tac del reloj y el sonido de la vieja radio. Rosa preparó arroz con leche, el postre que ella amaba de niña. Le dio un tazón con arroz caliente y canela encima. Mateo lo olió primero, luego probó un pequeño bocado. Después otro bocado, y finalmente se terminó el tazón rápidamente. No dijo gracias, solo bajó la cabeza, avergonzado por su hambre. Esa noche, Rosa le mostró un colchón junto a su cama. Tenía sábanas limpias, una manta cálida e incluso un osito de peluche que alguna vez perteneció a su nieto. Le dijo, «Puedes dormir aquí. No te preocupes, no hay prisa. Cuando quieras hablar, te escucharé». Apagó la luz. En la oscuridad, Mateo no pudo dormir de inmediato. Su cuerpo no estaba acostumbrado a una cama. Pero antes de cerrar los ojos, susurró suavemente, «Gracias, mamá, desde donde estés». Los días siguientes fueron extraños para Mateo. Se levantaba temprano, caminaba descalzo por la casa y tocaba todo con la punta de los dedos, como si las cosas fueran demasiado delicadas. Ayudaba en la cocina sin que se lo pidieran. Lavaba su plato, doblaba su manta. Era como si tuviera miedo de que Rosa lo echara si no era perfecto. Rosa lo observaba con el corazón dolido. Una tarde,
mientras regaba las plantas del patio trasero, lo escuchó cantar suavemente. Era una pequeña melodía sin palabras. Rosa no dijo nada, solo se sentó en silencio y escuchó, con lágrimas en los ojos. Era la primera vez que escuchaba la alegría salir de ese niño. Pero las heridas profundas no se curan rápido. Una noche, Mateo tuvo una terrible pesadilla. Gritaba y se movía en la cama. Cuando Rosa encendió la luz, lo vio temblando, con los ojos muy abiertos de miedo. «No me dejes, mamá, no me dejes otra vez», gritó dormido. Rosa lo abrazó, lo meció suavemente como a un bebé, y susurró, «Aquí, nadie jamás te dejará». A partir de entonces, Mateo comenzó a confiar en ella. No de inmediato, pero con pequeños pasos. La dejó peinar su desordenado cabello blanco. La dejó lavar su ropa. Incluso se reía cuando Rosa hacía pequeñas bromas con sus plantas. Contaba cosas pequeñas, que su mamá hacía tortillas redondas como el sol, que cantaba canciones tontas, que lo llamaba mi pedacito de cielo cuando lo abrazaba. Rosa nunca le preguntó sobre el día que lo abandonaron. Nunca lo obligó a recordar. Solo escuchaba. A veces lloraba en secreto, en el baño o mientras lavaba los platos. No podía entender cómo alguien podía dejar a un niño así. Pero no juzgaba. Lo importante era que Mateo ahora tenía un lugar para dormir, comida que comer, y alguien que le dijera buenos días. Una noche, cuando el viento soplaba fuerte y la lámina del techo rechinaba, Mateo se acercó a la cama de Rosa. Sus ojos azules brillaban en la oscuridad. Preguntó suavemente, «¿Crees que las mamás en el cielo realmente nos ven?» Rosa sonrió, le tocó la mejilla y dijo, «Creo que tu mamá te ve, y está orgullosa. Muy orgullosa». Una mañana de domingo, con el sol entrando por la ventana de la cocina, Rosa enseñó a Mateo a hacer tamales. Él observaba con cuidado, sus manitas llenas de masa, su cabello blanco y desordenado cayendo frente a sus ojos. Se rió cuando una hoja de maíz se rompió. Era la primera vez que su risa llenaba la casa sin culpa, como si finalmente creyera que estaba bien ser feliz. «Tienes manos de cocinero», dijo Rosa con una sonrisa, limpiándole la mejilla. «Mi mamá decía que tenía manos mágicas, que todo lo que tocaba sabía rico», respondió Mateo. Luego se quedó callado y bajó la cabeza. Rosa no insistió. Solo le tocó la espalda y siguió amasando. Sabía que cada recuerdo era parte de la herida que aún dolía. Más tarde, mientras regaba las plantas del patio, Rosa le mostró un cuaderno lleno de dibujos de flores. Le dio un lápiz y le dijo, «¿Quieres dibujar algo que recuerdes?» Mateo pensó un momento. Luego dibujó a una mujer con una larga trenza, un delantal y un pan en la mano. Bajo el dibujo, con letras torpes, escribió, «Mamá». Fue la primera vez que escribió algo desde que llegó. «¿Recuerdas tu apellido?», preguntó Rosa con suavidad. Mateo frunció el ceño, pensando con esfuerzo. Luego susurró, «Me llamo Mateo. Mateo Luna, creo». Rosa sintió un escalofrío. Ese pequeño paso era una gran puerta abierta, un camino de regreso a su pasado. Esa noche, mientras él dormía, Rosa se sentó con su vieja radio, tomó papel y lápiz, y escribió. «Niño perdido en Guadalajara. Cabello blanco, ojos azules, 5 años. Se llama Mateo Luna». A la mañana siguiente, fue a una cabina telefónica y llamó a una emisora de radio. Pidió que leyeran su mensaje en el programa matutino. No quería entregar a Mateo al gobierno. Quería que la persona correcta escuchara. Pasaron 3 días. Nada cambiaba en la casa, excepto el corazón de Rosa, que se acelera cada vez que sonaba el viejo teléfono sobre el refrigerador. Pero no perdió la esperanza. Ahora sabía el nombre completo de su niño. Y un nombre es como un hilo, puede guiarte de regreso a una historia. Mientras tanto, Mateo comenzó a dormir sin pesadillas. Se acostumbró al buenos días, a los desayunos calientes, al olor del jabón en su ropa limpia. Empezó a preguntar por nuevas palabras, a repetir cosas de la radio, a contar estrellas por la noche desde el patio. Rosa lo veía florecer como una flor que finalmente tenía tierra y amor. Pero una tarde, al regresar del mercado, una mujer los miró desde el otro lado de la calle. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Su rostro mostró sorpresa y miedo. Mateo frunció el ceño y se agarró fuerte de la pierna de Rosa. La mujer no se acercó. Solo se dio la vuelta y desapareció entre la multitud. Rosa no dijo nada, pero algo dentro de ella se removió. Esa noche escribió en su diario. Hoy alguien lo reconoció. No sé si era su madre.
No sé si era parte de su pasado. Pero lo miró como si lo conociera, y Mateo tembló. Los días siguientes fueron diferentes. Mateo se volvió más callado y se aferraba más a Rosa. Cuando salían, bajaba la cabeza, como si tuviera miedo de ver ese rostro otra vez. Nunca preguntó por la mujer, nunca habló de ella, pero cada vez que salían, agarraba fuerte la mano de Rosa, como temiendo que la soltara. Rosa no podía dejar de pensar en los ojos de la mujer. Había culpa allí, no solo sorpresa. No parecía una madre buscando desesperadamente a su hijo. Parecía alguien que cargaba un secreto muy pesado. Esa imagen permanecía en la mente de Rosa. Cada noche la veía una y otra vez. ¿Qué pasaría si fuera ella? ¿Y si no debía interferir? Rosa decidió esperar. No forzaría nada. Mantuvo la rutina, desayunos, cuidar las plantas, cuentos antes de dormir. Poco a poco, Mateo volvió a sonreír. Pero a veces, sus ojos azules se volvían nublados, como recuerdos intentando escapar sin su permiso. Rosa sabía, algunos dolores se esconden detrás de los ojos. Y Mateo llevaba muchos de ellos. Un día, mientras limpiaba el pequeño cobertizo del patio, Rosa encontró una caja vieja con fotos y papeles. Le mostró a Mateo cómo eran los álbumes de fotos antiguos. Mateo pasó las páginas con curiosidad, sonriendo ante las imágenes viejas, hasta que de repente se detuvo. Sus manos temblaban y el álbum se le cayó al suelo. Había una foto de una mujer que no conocía. Pero llevaba un vestido casi igual al de la mujer que habían visto en la calle, la que lo había asustado tanto. El rostro de Mateo palideció. Retrocedió lentamente. ¿Te asustaste, hijo?, preguntó Rosa suavemente. No quiero volver con ella, susurró Mateo, mirando hacia abajo. ¿Con quién, mi amor? Con la mujer que me gritó. La que me encerró en un cuarto oscuro cuando lloraba. El corazón de Rosa se sintió apretado, como si todo el aire la hubiera abandonado. Hasta ese momento, había pensado que quizá la mamá de Mateo lo había perdido por un accidente, o que tal vez no tuvo otra opción más que dejarlo. Pero ahora entendía la verdad. Lo que Mateo tenía no era tristeza por ser abandonado, llevaba miedo, dolor y sufrimiento. No había perdido a su madre. Había escapado de ella porque lo lastimaba. Esa noche, mientras Mateo dormía, Rosa revisó nuevamente todos los papeles que había recopilado en secreto. Pero no encontró nada. Ningún informe, ninguna denuncia, ninguna foto de él en el sistema, ningún registro policial. Nada en absoluto. Era como si Mateo no existiera en los papeles. Un niño sin nombre, invisible para el mundo. A la mañana siguiente, Rosa tomó una decisión. Fue al mercado, vendió todas sus flores y con el dinero compró una mochila nueva, zapatos nuevos y un cuaderno. Cuando regresó a casa, se los dio a Mateo. Si nadie alguna vez te dio papeles, yo lo haré. Si nadie protegió tu nombre, yo lo protegeré. Y si nadie te defendió antes, ahora me tienes a mí. Mateo la miró con sus grandes ojos brillantes. No dijo nada. Solo la abrazó con fuerza. Ese abrazo era más fuerte que cualquier promesa. En ese momento, supo que no tenía que volver a un lugar donde no era amado. Entendió que Rosa no solo le había dado un techo, comida y cuidado, le había devuelto su valor. Pero las calles siempre esconden secretos. Y el pasado nunca permanece callado. Era sábado por la tarde. El cielo sobre Guadalajara se llenó de nubes grises y pesadas. El viento soplaba rápido, como si supiera que algo malo estaba por ocurrir. En el patio, Mateo jugaba con una caja vacía y 2 tapitas de refresco, imaginando un mundo feliz. Rosa lo observaba desde la cocina, pero su corazón se sentía intranquilo. El silencio a su alrededor no se sentía calmo, parecía una advertencia. De repente, bang bang bang. Alguien golpeó fuertemente la puerta. Los golpes eran pesados, urgentes, sin pausa. Rosa se limpió las manos en el delantal y fue a la puerta, con el corazón latiendo con fuerza. Al abrirla, 3 personas estaban allí, una mujer joven con una carpeta, un hombre del DIF con una identificación colgada del cuello y detrás, la mujer del otro día, la misma que Mateo había visto en la calle. La que lo hizo temblar. La que él había susurrado, la que me gritó. Buenas tardes, ¿es usted la señora Rosa Reyes?, preguntó el hombre con voz seria y estricta. Sí, soy yo, ¿qué necesitan?, respondió Rosa con firmeza. Estamos aquí por un reporte anónimo, dijo el hombre. Nos dijeron que hay un niño viviendo aquí sin papeles oficiales. Debemos verificar su situación. El cuerpo de Rosa se llenó de fuego.
Lo había esperado, pero no estaba preparada para ver a esa mujer tan cerca, tan fría, con los ojos ocultos tras gafas oscuras. Ese niño no fue robado, dijo Rosa, con la voz firme. Estaba solo, durmiendo en un parque. Solo le di comida, amor y un hogar. Necesitamos hablar con él, dijo la joven del DIF. Rosa asintió, pero antes de llamar a Mateo cerró la puerta y fue al patio. Mateo ya estaba quieto. Había escuchado los golpes. Sus ojos estaban muy abiertos, sus manos temblaban. Su rostro estaba pálido. Vinieron, susurró Rosa. Lo abrazó con fuerza. Estoy aquí, mi niño. No estás solo. Pase lo que pase, no te dejaré ir. Cuando Mateo salió, la mujer se quitó las gafas. Mateo, hijo, soy yo, dijo con voz temblorosa y falsa. Pero Mateo retrocedió. Apretó la mandíbula y se escondió detrás de Rosa. Luego gritó con todo su corazón. Tú no eres mi mamá. Mi mamá me cuidó, me cantó, me amó. Tú me encerraste y me gritaste. El silencio cayó. Los oficiales se miraron entre ellos. Rosa sintió que su corazón se rompía al escuchar la verdad salir de su boca. No quiero ir contigo, continuó Mateo, con los ojos llenos de lágrimas. La mujer no dijo nada. El hombre escribió notas rápidamente. La joven trabajadora del DIF se veía incómoda. Entendemos que hay trauma, dijo, pero si esta mujer es la madre biológica, la ley dice que tiene derecho a reclamarlo. Aunque lo haya lastimado, aunque llore cada vez que la ve, gritó Rosa, con los ojos llenos de furia. No es decisión suya, dijo el hombre fríamente. La mujer dio un paso adelante. Mateo gritó y se aferró al brazo de Rosa. No, no quiero ir con ella, por favor, no me hagan ir. Rosa lo abrazó con todo su cuerpo, protegiéndolo. Si quieren llevárselo, dijo con voz fuerte como piedra, tendrán que arrancarlo de los brazos. Y no será fácil. Después de que se fueron, el mundo de Rosa se convirtió en una guerra silenciosa. Por fuera, todo parecía normal. Las flores crecían. El sol salía. El mercado abría. Pero por dentro, Rosa llevaba miedo, tristeza y rabia. No podía dormir. Observaba la puerta, esperando que regresaran. Y cada vez que Mateo la miraba con sus ojos azules llenos de confianza, su corazón se estremecía. Al día siguiente, fue al centro comunitario. Pidió ver a la trabajadora social y le contó todo desde el principio. El niño en el parque, las noches frías, la manta, la mujer que lo lastimó, los dibujos, las pesadillas. Lloró. Lloró como una madre temerosa de perder a su hijo. La trabajadora social escuchó en silencio. Luego dijo: hay momentos en que el amor puede ser más fuerte que los papeles. Si demostramos que el niño está más seguro contigo, el juez podría permitir que se quede contigo, al menos por ahora. Pero prepárate, será difícil. Mateo sentía que algo estaba pasando, aunque no lo entendiera todo. Se quedó más cerca de Rosa. No hacía muchas preguntas. Pero sus dibujos empezaron a cambiar. Ya no dibujaba casas rotas ni personas gritando. Ahora dibujaba jardines, flores y una mujer con trenzas sonriendo. A veces escribía abajo: yo y mi nueva mamá. Rosa guardaba cada dibujo como si fueran tesoros. Un día llegó un papel, una audiencia judicial. Un juez decidiría si Mateo debía regresar con la mujer o si podía quedarse con Rosa mientras se estudiaba el caso. Mateo sería entrevistado por psicólogos. La mujer también. Rosa tenía solo 5 días para reunir pruebas y testigos. No tenía mucho. Solo la verdad y el amor. Pero se negó a rendirse. Fue a ver a don Ernesto, el guardia del parque. Él escribió una carta diciendo que había visto a Mateo solo muchas noches. Habló con los vendedores del mercado que recordaban verlo vagando antes de que Rosa lo acogiera. Incluso encontró a una mujer que lo había escuchado llorando en los baños del parque. Todos confirmaron que el niño estaba solo. Mientras tanto, Mateo vivía entre la inocencia y el miedo. Preguntó a Rosa: ¿podemos irnos lejos, a un lugar donde nadie nos conozca? Rosa negó con la cabeza. Ya no necesitamos huir. Esta vez vamos a luchar por ti. Tu voz importa ahora. La noche antes de la audiencia, Rosa no durmió. Preparó su carpeta, abrazó a Mateo más fuerte que nunca y le susurró: no eres de mi sangre, Mateo. Pero eres mi hijo. Y eso vale más que cualquier apellido. Al día siguiente, el juzgado estaba lleno de ecos largos, pasillos fríos y miradas preocupadas. Mateo tenía miedo, pero caminó de la mano de Rosa.
Cuando fue su turno, entró solo con un psicólogo. Rosa esperó afuera, conteniendo la respiración y rezando en silencio. Media hora después, el niño salió con lágrimas en los ojos. La abrazó, pero no dijo nada. Luego fue el turno de Rosa. Entró, y el juez la observó atentamente mientras hablaba. No era rica, ni joven, ni tenía abogados caros. Era solo una mujer sencilla, con manos ásperas de trabajar la tierra y ojos que gritaban amor. Cuando terminó de hablar, el juez permaneció en silencio por un largo momento. Finalmente dijo: la decisión se dará en 72 horas. Hasta entonces, el niño se quedará con la señora Rosa. Rosa no lloró allí. Pero cuando salió del juzgado con la mano de Mateo en la suya, sonrió por primera vez en muchos días. No habían ganado aún, pero tampoco habían perdido. Durante los siguientes 3 días, el corazón de Rosa estaba atrapado entre la esperanza y el miedo. Cada vez que sonaba el teléfono, saltaba. Cada vez que un auto se detenía frente a su casa, corría a la ventana, temiendo lo peor. Mateo la miraba en silencio. Sus ojos azules parecían más calmados que los de ella. Tal vez porque confiaba en ella. Tal vez porque en su corazón ya sabía que Rosa era su hogar, sin importar lo que decidieron los adultos. En la 4ª mañana, un camión blanco del DIF se detuvo frente a la casa. Rosa salió, con el corazón latiendo aceleradamente. Una trabajadora social bajó del vehículo sosteniendo un gran sobre amarillo. Tenía el rostro serio, pero no era antipática. Señora Rosa, traigo la resolución, ¿podemos hablar adentro? Se sentaron en la pequeña cocina. El reloj hacía un tic-tac fuerte, como un tambor dentro del pecho de Rosa. La trabajadora abrió el sobre y leyó. Después de revisar todas las pruebas, las declaraciones de los testigos y las notas del psicólogo, se ha decidido que la salud emocional, física y mental de Mateo Luna está siendo cuidada de manera excelente por la señora Rosa Reyes. Por lo tanto, se otorga la custodia temporal, con posibilidad de adopción permanente. Rosa no pudo escuchar nada más. Solo escuchaba sus propios sollozos saliendo de su pecho. Mateo, que se había estado escondiendo detrás de la puerta, corrió hacia ella. ¿Me van a llevar? ¿Nos vamos?, preguntó con miedo. Rosa lo abrazó con fuerza y le susurró: no, mi niño. Te quedas. Perteneces a esta casa, a este jardín, a esta vida conmigo. La trabajadora le dio más papeles e instrucciones, pero Rosa no podía concentrarse. Sintió como el aire volvía a sus pulmones. Podía respirar de nuevo. Llevó a Mateo al patio y regaron las flores, como todos los días. Pero hoy se sentía diferente. Hoy el suelo bajo ellos era firme. Cuando el camión del DIF se fue, un vecino llegó con una caja de cartón. Escuchamos la buena noticia. Traje esto: ropa, cuadernos, juguetes. El niño merece un nuevo comienzo. Rosa le dio las gracias con lágrimas en los ojos. Por primera vez, los vecinos no los veían como un problema, sino como un ejemplo. Esa tarde, Mateo hizo un dibujo nuevo. Un gran árbol con raíces fuertes. Bajo él, 2 personas tomadas de la mano, una mujer con trenza y un niño de cabello blanco. En la parte inferior escribió: mi mamá me cuida desde el cielo, pero también me manda abrazos desde la tierra. Esa noche, mientras el viento movía las hojas afuera, Rosa se sentó junto a la cama de Mateo y lo observó dormir. Ya no temblaba, ya no susurraba con miedo. Dormía con los brazos abiertos, libre al fin. Ella le acarició el cabello y pensó: el amor no siempre viene de la sangre. A veces viene en una mirada, en una manta, en una flor salvada de la calle. Al cerrar los ojos, Rosa susurró al cielo: gracias por prestármelo. Ahora lo cuidaré. Pasaron los meses. Mateo ya no se despertaba con miedo. Cada mañana iba descalzo al patio, regaba su flor favorita, la que Rosa le había dado en el parque, y la ayudaba en el puesto del mercado. Era un niño nuevo, pero todavía llevaba el alma de alguien que había aprendido a sobrevivir en la calle. Ahora está aprendiendo a vivir en paz. Rosa lo inscribió en la escuela. El primer día estuvo lleno de lágrimas, abrazos y una promesa susurrada: si alguna vez tienes miedo, piensa en las estrellas. Yo te estaré cuidando desde aquí. Mateo asintió con labios nerviosos y el corazón latiendo rápido. Pero cuando regresó, lo hizo corriendo con una gran sonrisa. En su cuaderno, había dibujado un árbol y una casa con flores. Un sábado por la tarde, mientras arreglaban las macetas, Mateo preguntó: ¿crees que mi mamá todavía me ve desde el cielo? Rosa se agachó,
le limpió la frente sudada con su delantal y dijo, creo que nunca dejó de hacerlo. Pero ahora, cuando te ve, ya no llora. Sonríe. Con el tiempo, el tribunal permitió el proceso de adopción. Rosa, con manos temblorosas, firmó los papeles como si firmara un poema. Mateo escribió su nombre completo, Mateo Luna Reyes. Al verlo escrito con las 3 palabras juntas, preguntó, ¿soy realmente tu hijo ahora? Rosa sonrió y respondió, fuiste mi hijo desde el primer día que me miraste con tus ojos. El Parque Revolución seguía allí, con sus frías bancas, hojas secas y el quieto templete. Pero para Mateo ya no era un lugar de tristeza. Solo era un recuerdo, una cicatriz que sanó. A veces pasaban y él saludaba a don Ernesto con una sonrisa. Nadie podía imaginar que el niño de cabello blanco que corría con su uniforme escolar era el mismo que una vez durmió bajo cartón. Rosa, ahora con más canas y menos fuerza, siempre decía que Mateo le había devuelto la vida. Mateo respondía que ella le había salvado la suya. Cocinaban juntos, cuidaban el jardín, y cada 2 de noviembre escribían una carta a su mamá en el cielo. La colocaban junto a una vela, no con tristeza, sino con agradecimiento. Porque si Mateo no hubiera perdido a su mamá, nunca habría encontrado a Rosa. Una noche de tormenta, Mateo se despertó al escuchar la lluvia pesada. Corrió a la habitación de Rosa, pero ella dormía. Entonces fue a la sala, encontró la vieja manta del parque y se la colocó sobre los pies. Para que no tengas frío como yo antes, susurró. Se quedó a su lado hasta que paró la lluvia. Luego miró al cielo. Por primera vez en mucho tiempo, no buscó las estrellas con tristeza, sino con amor. Porque ahora sabía que las mamás pueden vivir en el cielo, pero también pueden volver a vivir en la tierra, cuando alguien decide amar sin condiciones. No todos los niños tienen la suerte de encontrar un banco, una flor y un corazón dispuesto a darlo todo. Mateo encontró a Rosa cuando más la necesitaba. Pero Rosa también encontró en él una razón para seguir sembrando vida. Las familias no siempre nacen de la sangre. A veces se eligen, se construyen con abrazos, silencios compartidos y batallas libradas en nombre del amor.